Sean todos muy bienvenidos a Consejos para el Alma en el día de hoy con Fray Nelson Medina, que nos acompaña. Y vamos a tratar un tema importante, que es cuál es el sentido del sufrimiento. Hablar sobre este pasaje, ¿no?, que tantas veces leemos, que Jesucristo lo ha dicho tan claramente: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y sígame. Y qué difícil es cargar con nuestra cruz, con este mismo amor con el que el Señor abrazó la suya. Entonces, de eso se trata. Ustedes han enviado sus preguntas, han sido muchas, así que les agradezco porque realmente llovieron preguntas de varios tipos sobre el tema del sufrimiento, que es lo que llevamos en el interior del alma, y vamos a tratar entonces de ir respondiendo a lo largo de este programa a sus preguntas. Fray Nelson, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Verónica. Gracias por este servicio, gracias por tu presencia, por toda esta obra de evangelización. Pues muchas gracias. Bueno, todos ustedes seguramente conocen a Fray Nelson. Tiene también una labor de evangelización preciosa para que aquellos que no lo conocen puedan también ver su canal en YouTube, que siempre nos está dando alimento para el alma, y una bendición tenerlo aquí hoy. Pues Fray Nelson, vamos a empezar entonces con este tema, ¿no?, que toca una esfera de nuestra alma tan honda, que es cuando el sufrimiento toca, ¿no?, la puerta del corazón. Y al inicio quisiera empezar con estas preguntas que nos han hecho, que han sido como las principales, las iniciales. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite, ¿no?, el sufrimiento en nuestra vida? Preguntaban, bueno, ¿cuál es el propósito del sufrimiento según Dios? Es real, o sea, Dios prueba a un alma, es Dios quien envía el sufrimiento. Dudas como, ¿por qué permite el sufrimiento del inocente? ¿No? Todo eso nos hace cuestionarnos sobre este gran misterio, que es el misterio del dolor en la vida. ¿Qué nos podría decir Fray Nelson sobre eso? Gracias, pues me has puesto a sufrir con esas preguntas. Yo creo que conviene que pidamos auxilio. Yo por lo menos necesito pedir auxilio. Vamos a darle un saludo a la Virgen, que sabe bastante de sufrimiento y sabe bastante del don del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, gracias a quienes han enviado estas preguntas. Normalmente cuando se va a hablar del sufrimiento se empieza como por una clasificación básica, ¿no?, de sufrimientos, porque no todos son iguales. Hay unos sufrimientos que tienen que ver, por ejemplo, con accidentes, situaciones de la naturaleza, catástrofes y desde luego que traen dolor. Hay otro sufrimiento que es el sufrimiento producido por una persona sobre otra persona, con intención de dañarla o con intención de aprovecharse de ella. Tal vez es la especie más difícil de analizar o de encontrarle un sentido. Y también hay otro sufrimiento que, aunque no es propiamente natural, llega a nuestra vida por limitaciones que tenemos. Por ejemplo, pensemos en el sufrimiento de una persona que desea un trabajo, pero no lo consigue, y no está deseando nada malo, pero no le llega. O tantas personas que sienten que su realización personal estaría, por ejemplo, en una pareja, en una familia, y no le llega esa posibilidad. Entonces no es ninguna catástrofe, tampoco es ningún mal moral directo, pero es otro tipo de mal. Entonces lo primero que yo quisiera decir es que es necesario distinguir estos tipos de sufrimiento. Y todavía podríamos añadir un cuarto tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento que proviene del corazón enamorado y que se da muy particularmente en algunos servidores de Cristo, como cuando dice San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses,
que Él completa en su carne lo que falta al sufrimiento de Cristo. Y también hay otros que casi parece que han buscado el sufrimiento, como el caso del gran místico carmelitano del siglo XVI, San Juan de la Cruz. Él escogió el de la cruz por eso, por amor a la cruz misma. Entonces, ahí por lo pronto tenemos ya 4 tipos de sufrimientos. Y esos 4 tipos de sufrimientos, pues, tienen una evaluación moral y tienen un lugar distinto en nuestro corazón. No es lo mismo el sufrimiento que uno tiene cuando se siente odiado al sufrimiento que uno tiene porque tiene una enfermedad congénita, o al sufrimiento que uno tiene por compasión y por unirse a la cruz de Cristo. Entonces, la primera claridad es esta mínima clasificación. Se podría hacer un poco más fina, pero esta mínima clasificación sobre los sufrimientos yo creo que nos hace bien. Lo segundo, que en mi experiencia de servicio misionero y de predicación veo que sirve mucho, es hacernos la pregunta contraria. Tú me la vas a permitir, Verónica. Y esa pregunta contraria es, ¿qué pasa cuando en la vida no hay sufrimiento? Y es una pregunta interesantísima, porque todos estamos de acuerdo en que el sufrimiento es desagradable, pero es muy interesante preguntarse, ¿qué pasa cuando no hay sufrimiento? Y tratamos de imaginarnos lo que sería una vida sin sufrimiento. Y una vida sin sufrimiento es una vida en la que las necesidades están resueltas y en la que los placeres están a discreción. Es decir, yo puedo tener el deleite, el placer que yo quisiera. Y rápidamente nos damos cuenta, por aproximación, lo que esto trae a la vida humana. Por ejemplo, podemos pensar en aquellas personas que, como se dice, lo han tenido todo, nunca han sufrido por nada, han sido mimados, todo el tiempo han sido mimados por su familia, digamos por la vida. Y la Biblia nos da un ejemplo muy típico de una persona así. Y esa persona se llama Roboam. Roboam es el hijo del rey Salomón. Salomón logró construir una especie de paraíso en la tierra. Logró construir, por lo menos para él, para su familia, concretamente para su hijo, logró construir una especie de casa donde todas las necesidades estaban resueltas y todos los placeres estaban a la mano. ¿Y qué produjo eso en Roboam? Eso en Roboam produjo una vida egoísta, una vida caprichosa, una vida cruel. Cuando la gente, concretamente la gente del norte del país, lo que después sería el reino de Israel, perdón, muerto ya Salomón, fueron a hablar con Roboam, le dijeron, oye, haz algo con esto de los impuestos, por favor, porque no podemos más. Y entonces Roboam les preguntó a los que habían sido consejeros de su papá, de Salomón, y ellos le respondieron, pues sí, es sensato, baja un poco. Es decir, busca la sobriedad, busca la solidaridad, busca el ayudar. Pero a Roboam no le gustó mucho este consejo. ¿Por qué? Porque él no había sufrido, porque él no sabía lo que era el sufrimiento. Entonces, él buscó nuevos consejeros entre la gente de su propia edad. Todo esto está en la Biblia. Y cuando él va donde sus consejeros escogidos así, pues lo que le dicen es, este es el momento para que hagas una demostración de fuerza. Y Roboam echa su famoso discurso en el que dice, entre otras cosas, miren mi dedo meñique. Mi dedo meñique es más ancho que la cintura de mi padre. Así que se devuelven a su casa y me pagan los impuestos, que van a ser más fuertes. Entonces, hay una serie de actitudes en Roboam que nos muestran lo que pasa cuando en la vida humana está totalmente ausente el sufrimiento. Y lo que suele suceder en el corazón humano es que se produce egoísmo, se produce una especie de indiferencia frente al dolor de otros y al final se produce crueldad. Las palabras últimas, las palabras con las que Roboam despide a la gente son peor que una bofetada.
es algo así como: no les escucho, ni les voy a escuchar, y aquí lo único que importa es mi deseo. Egoísmo, indiferencia y crueldad. Como esos son los frutos claramente podridos de una vida sin ningún sufrimiento, esto nos hace suponer que sí debe haber algo bueno en el sufrimiento. Todavía no sabemos qué, pero sí debe haber algo bueno. Porque si una vida sin ningún sufrimiento es una vida con estas características, pues quiere decir que el sufrimiento sí debe aportar algo. Los 3 daños que he mencionado son egoísmo, indiferencia y al final crueldad. Entonces nos damos cuenta que el sufrimiento, el valor mínimo que tiene el sufrimiento, es que nos devuelve la noticia. Esto suena un poco filosófico, pero es precioso. Nos devuelve la noticia de nuestra finitud. El sufrimiento me marca un límite. El sufrimiento me recuerda que no lo soy todo, que no puedo todo, que no me merezco todo. Esos recordatorios vienen a quebrantar la muralla que espontáneamente el ego levanta cuando únicamente busca su propio deleite, su propio provecho. Entonces, el sufrimiento tiene esa característica: me devuelve a mi finitud, me devuelve a la característica de finitud que yo tengo. Ya por ahí hay un bien del sufrimiento. Por supuesto, esto luego toca distinguirlo entre distintas clases de sufrimiento, pero vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar con la bondad de Dios. Luego, me doy cuenta de otra cosa. El sufrimiento me obliga a mirar de otra manera, así como me obliga a mirar de otro modo mi vida, me obliga a mirar de otra manera a mi hermano, a mi prójimo, que fue lo que le faltó a Roboam. Uno no tiene que haber pasado por todos los sufrimientos, pero cuando uno ha pasado por algunos, inevitablemente la mirada le cambia, la manera de ver a la otra persona le cambia. Por ejemplo, una persona que ha pasado por una gran pobreza en un país, entre comillas, libre, casi que siempre hay que ponerle comillas a la palabra libertad hoy, pero ha sido muy pobre en un país libre. Y esa persona se encuentra con alguien que viene de otro país en donde no tenía libertad. No pasaba hambre, pero resulta que era esclavo. No se nos olvide lo que nos ha dicho el Papa Francisco: la esclavitud existe hoy. Las cifras más conservadoras hablan de por lo menos 200 millones de seres humanos que son esclavos, en el sentido propio de la palabra esclavos, muchos de los cuales están en esa condición aberrante que se llama esclavitud sexual. Muchas, sobre todo mujeres, menores de edad, hay de todo. Entonces, el que no ha sido esclavo, pero ha pasado por severa pobreza, se encuentra con el que no ha pasado por hambre, pero ha sido esclavo. Son dolores distintos, son sufrimientos distintos, con causas probablemente distintas. Y sin embargo, el solo hecho de haber padecido me abre los ojos al dolor del otro. La persona que ha tenido una terrible enfermedad fácilmente entiende al que tiene una terrible frustración. La persona que ha sufrido una gravísima traición fácilmente entiende a la persona que vive en soledad afectiva o en marginación. O sea que el sufrimiento poco a poco nos va hermanando. Ninguno de nosotros ha pasado por todos los sufrimientos. Por favor, hay que ser humildes en esto. Aquí que nadie venga a decir: no, yo conozco todos. No, el que los conoce todos o casi todos es Cristo. Y esto nos trae un mensaje muy bello. La cruz de Cristo. Porque efectivamente la cruz de Cristo viene a ser como el lugar donde todos fácilmente nos podemos conocer como hermanos. Mis sufrimientos no son los mismos tuyos, por decir ahora que hablo contigo, Verónica, seguramente que no son exactamente los mismos. Los tuyos, los míos no son iguales que los de otras personas que en este momento nos están saludando, que están viendo esta transmisión o la verán después. Pero el sufrimiento nos vuelve hermanos. Entonces, 2 grandes bienes vemos que va trayendo el sufrimiento. El sufrimiento, en primer lugar, nos muestra la finitud, con lo cual se cura la principal fuente de pecado, que es la soberbia.
todos los autores espirituales están de acuerdo en que la madre de toda miseria espiritual es la soberbia. Y el sufrimiento apaga esa soberbia. Segundo, el sufrimiento nos abre los ojos a la realidad de los hermanos. Roboam cayó en egoísmo, cayó en indiferencia y cayó en crueldad. Es muy posible que una persona que ha pasado por el sufrimiento, si lo ha vivido con sabiduría, porque también hay modos de sufrir. Hay personas que pasan por el sufrimiento y de él solo sacan amargura y ganas de venganza. Eso iba a preguntar, porque a veces uno se encierra con el dolor, ¿no? Se encierra, se aleja de Dios, se aleja de los demás, provoca también un sentido contrario, ¿no? Así es. Por no saber vivirlo. Así es, exactamente. Pero el sufrimiento bien vivido trae ese tipo de solidaridad. Esta santa, tan querida para el Papa Benedicto, que fue esclava precisamente en África, Santa Baquita, una mujer absolutamente preciosa. Es decir, todo lo que ella pasó, todo lo que ella sufrió. Y qué corazón, Dios mío, qué corazón, qué amor, qué manera. Que es profunda solidaridad. Entonces el sufrimiento va trayendo esas dos cosas. Tercer bien que trae el sufrimiento. El sufrimiento muchísimas veces, esto no es todas, pero muchísimas veces el sufrimiento desenmascara las estrategias del mal. Y voy a dar aquí un ejemplo, primero un ejemplo casero y luego un ejemplo internacional. El ejemplo casero, el ejemplo que muchas personas reconocerán, es el de la persona que es aficionada al licor y se ha pasado bebiendo. Al otro día tiene un terrible sufrimiento, que oficialmente el nombre común que eso tiene en español es resaca. Es decir, el licor le hace daño al cuerpo. En la práctica, un exceso de licor es una intoxicación, una sobrecarga terrible al hígado que produce una serie de sentimientos conocidos como resaca. Mis compatriotas colombianos reconocerán la palabra que se utiliza en este país, que creo que solo se utiliza en Colombia y significa lo mismo, es el guayabo. Esa expresión... La cruda en México. La cruda, esa es, la cruda. La cruda, la resaca, el guayabo. Eso es sufrimiento. Pero el sufrimiento, que puede ser simplemente en forma de remordimiento en la conciencia, o que puede ser ver las consecuencias que mis acciones tuvieron en otras personas, o que puede ser el daño que le he causado a mis finanzas, a mi cuerpo, a mi futuro. Ese tipo de sufrimiento trae una lección. Por eso hay un salmo que dice, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. O sea que el sufrimiento también revela, desenmascara las estrategias propias del mal. Efectivamente, mientras aquel hombre o mujer estaba beba que beba, pues le parecía muy divertido. Pero cuando llega la cruda, o resaca o guayabo, como le llamemos, cuando llega esa cruda espantosa, esta persona se da cuenta la trampa que había. Muchas personas han tenido conversiones maravillosas por sufrimiento, porque en medio del sufrimiento han descubierto la falsedad de amistades, han descubierto que el crimen no paga, han descubierto las consecuencias de pecar. He conocido personas, por ejemplo, que han ingresado a la vida religiosa y al dar su testimonio dicen, es que yo empecé a sentir que todo era vacío. O personas que tuvieron un gran éxito en términos mundanos, por ejemplo, de hacer mucho dinero. Y me acuerdo, por ejemplo, el testimonio de un muchacho que ingresó al seminario. Y este muchacho, pues venía de una familia bastante acomodada en términos monetarios y una familia en donde él ya estaba pues entrando y ganando buen dinero. Pero entonces él empezó a darse cuenta que la gente que le rodeaba más quería el dinero de él que a él, número uno. Y número dos, se dio cuenta que en sus relaciones afectivas lo único que había era interés. Que él se había vuelto una persona interesada que trataba de sacar el máximo provecho, el máximo placer de sus novias,
pero que ellas también trataban de sacar lo máximo de él. Entonces, el dolor de los rompimientos afectivos, el dolor de la soledad, el dolor de tener ganas a veces de suicidarse, de romper todo, de acabar con esa vida, ese dolor se transformó después en un dolor de arrepentimiento y en un dolor de conversión, y ya ves, hasta una vocación salió de ahí. Entonces hemos nombrado, y no quiero extender más esta respuesta que estuvo muy larga, pero quiero destacar 3 bienes que usualmente trae el sufrimiento. El sufrimiento nos marca un límite con lo cual destruye la mata, la planta, la fuente de todos los demás pecados, que es la soberbia. El sufrimiento, bien vivido, bien leído, nos ayuda a abrir el corazón para ver que hay otros que están sufriendo, así ellos no tengan nuestro mismo sufrimiento, ni nosotros tengamos los de ellos. Y tercero, el sufrimiento desenmascara el mal. Por estas razones, Cristo llegó a mencionar como bienaventuranza el sufrimiento, por esos bienes que trae. Por eso en las bienaventuranzas, por ejemplo, según San Mateo, aparece bienaventurados los perseguidos, los pobres, los que lloran, y dice, uno al principio se extraña, pero al hacer estas reflexiones, uno va viendo, tiene bastante sentido, tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Ahora nos faltaría entonces la sabiduría de la cruz para saber leer en el sufrimiento la otra cara de la moneda, porque estamos en medio de una cultura donde nos están presentando la teología de la prosperidad, ¿no? Hay tantas sectas que nos hablan de esta prosperidad. Así es. Te acercas a Dios y vas a tener dinero, y vas a tener salud, y vas a tener... Es un engaño, porque no está la sabiduría de Cristo, yo veo en este discurso. Hay un discurso que no está tocando la realidad. ¿Qué respuesta? Porque además no solo eso, sino estamos rodeados de esa... Basta entrar a Instagram. Es toda la cultura del bienestar, es todo para ser feliz. Estamos bebiendo eso continuamente. Entonces, yo siento que tenemos una resistencia muy fuerte a cualquier estímulo negativo que nos haga sufrir. ¿Cómo compaginar esta cultura, ¿no? con la experiencia de la vida real del ser humano? Que estamos queriendo tapar y decir que eso no me toque, pero Sí. nos toca, y tenemos que saber adquirir esta sabiduría, ¿no? Saber leer y saber superarnos y ver la belleza que puede existir detrás de esta cruz. Sí, es muy sabio lo que comentas, pero quiero hacer una pequeña advertencia, y es que los bienes del sufrimiento no significan que todo sufrimiento sea bueno. Porque también eso es importante. Por aquí hay una pregunta, solo hago así el paréntesis para entrar en el sentido de hasta qué punto, ¿no? El sufrimiento yo lo acepto, lo acojo, hasta qué punto en un matrimonio, si mi marido me está pegando, y venga el sufrimiento, Señor, amén. Pues no, ¿verdad? Y el Señor no lo quiere tampoco. Sí. ¿No? Hay que saber entender. Entonces, yo veo que aquí hay 2 puntos. Uno, el que tú mencionas, que es un precioso capítulo, la sabiduría de la cruz. Y otro, que es como un hijo de ese capítulo, es que necesitamos también encontrar cuál es el verdadero sufrimiento, cuál es el sufrimiento que une, que hace crecer. Hay una expresión durísima, no la he encontrado en ningún otro santo, que es de Santa Catalina de Siena, donde ella habla de los mártires del demonio. Esa es la expresión, es durísima. Y básicamente ella llama mártires del demonio a aquellos que sufrieron inútilmente en esta vida para después sufrir inútilmente toda la eternidad. Esos son... ¡Ay, no! Sí, No. esos son los mártires del demonio, que no es enseñanza mía, yo no me atrevería a decir esas palabras. Son las enseñanzas de Catalina de Siena, que por algo Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. Entonces vamos por partes. Sabiduría de la cruz. La sabiduría de la cruz es inseparable de la carne de Cristo, así como la cruz misma es inseparable del misterio de Cristo. Dicho de otra manera, para que la cruz nos enseñe,
en ella tiene que estar Cristo. Si separamos la cruz de Cristo, entonces convertimos al sufrimiento en una especie de bien en sí mismo. Sufrimiento de muchas maneras. Hay personas que pueden tomar, por ejemplo, de el sufrimiento, lo que tú decías, ¿no? Yo me casé, entonces este es el sufrimiento que me toca. O hay personas que pueden considerar el sufrimiento, por ejemplo, de la pobreza. Entonces, como estoy en gran pobreza, quiere decir que estoy en gran virtud. Pues no, no es automático. O sea, lo primero que nos enseña la sabiduría de la cruz es que no hay una ecuación automática entre sufrir y ser virtuoso. No hay una ecuación automática, sino que el que hace que el sufrimiento pueda llegar a ser fuente de virtud, principio de virtud, es indudablemente, es Cristo, Cristo nuestro Señor. Y ahora, esto transforma nuestra pregunta sobre la cruz en una pregunta sobre el modo de vida de Cristo. Porque Cristo mismo llevó la cruz no solamente las últimas horas de su existencia, sino que la cruz acompañó toda la realidad de Cristo. O sea, la vida de Cristo fue una vida crucificada. Este es un dato importante. Entonces, ¿qué lugar ocupa el sufrimiento en la vida de Cristo? ¿Y cuál es la raíz de ese sufrimiento? Hay una expresión que Cristo retoma de uno de los profetas, Oseas me parece mucho que es, perdón si la memoria me falla, dice este profeta: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento del Señor más que holocaustos. Entonces, esta expresión, de un modo simplista, se ha interpretado como que nosotros no tenemos que hacer penitencia, que no tenemos que pasarla mal, si nosotros somos muy compasivos, muy generosos, muy solidarios con otros. Esa es la interpretación pobre de ese pasaje, que repito, creo que está en Oseas. Si alguno de los que está conectado puede verificar en la Biblia, nos hace un favor, porque así damos la cita precisa. Entonces, misericordia quiero y no sacrificios. La interpretación pobre de ese pasaje lo que quiere es una oposición entre misericordia y vida penitente o vida en sufrimiento. Como quien dice, yo descarto el sufrimiento y me dedico simplemente a hacer el bien. Pero la interpretación más hermosa y más profunda es la que nos hace ver que la misericordia misma es un sacrificio. Y ese es el sacrificio que le da sentido a todos los sacrificios. Es decir, que en la medida en que mi corazón se abre al dolor que está padeciendo el hermano, en la medida en que yo rompo mi yo para que dentro de mí quepa el dolor del hermano, el sacrificio es el sacrificio de mi propio yo. Entonces, atención a esto. La misericordia, la misericordia no es un reemplazo de una vida penitente. De hecho, lo que nos muestran las vidas de los santos es que los que han sido más penitentes, con penitencia que se une al amor de Cristo, son también los más generosos, con generosidad que se une a la generosidad de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la vida misma de Cristo fue sacrificio permanente, no en el sentido de que Él estuviera padeciendo en su cuerpo o en su alma todo el tiempo de todas las maneras posibles, sino en el sentido de que el yo humano, por decirlo de alguna manera, el ego de Cristo, estuvo siempre sacrificado, puesto sobre el altar de la voluntad del Padre desde el principio hasta el final. De tal manera que lo que vivió Cristo en el Calvario, lo que vivió Cristo en su pasión, no fue una cosa diferente que todo aquello que venía viviendo a lo largo de toda su existencia. La lógica consecuencia de la ofrenda permanente de su voluntad en el altar de la voluntad del Padre fue la cruz. Esto nos indica entonces
que el sufrimiento se ilumina si está unido a esa expresión profunda de la misericordia que encontramos en Cristo y que brilla en la cruz de Cristo. Es decir, en la medida en que, como dice el profeta Isaías, qué bueno que nos están dando aquí la cita bíblica, es Oseas 6, versículos del 6 al 7. Y ahora búsquenme por favor Isaías, donde dice, Isaías lo escuchábamos hace poco en Cuaresma, donde dice Isaías, y no te cierres a tu propia carne. Si lo buscan así en algún buscador de internet les aparece. Eso está en Isaías. Y no te cierres a tu propia carne. Entonces, el sacrificio fundamental es quebrar ese yo. Es quebrar ese afán de encerrarme en mí mismo, en mis intereses, en mis riquezas, en mis placeres, en mis ideas, en mi yo finalmente. Cuando quebramos ese yo, cuando ofrecemos ese yo, ahí estamos ofreciendo la auténtica misericordia, que es la que da los auténticos sacrificios. Entonces, la sabiduría de la cruz no es simplemente el arte de un padecer. El arte de un padecer es propio de una escuela filosófica, que es la escuela estoica. El estoicismo quiere preparar a la gente para que tenga el arte del padecer. Arte del padecer. Muchas gracias, aquí lo tenemos, Isaías 58, versículos del 7 al 10. Me está gustando mucho este encuentro, así que me vuelvan a invitar. Uy, sí. Y entonces, Apuntado. y entonces uno se da cuenta que el auténtico sacrificio es la inmolación del yo. Es la inmolación de esa pretensión que finalmente es la que nos vuelve soberbios, egoístas, rencorosos, vengativos, crueles, aprovechados del pequeño, aprovechados del pobre. ¿Qué es lo que nos vuelve así? Pues lo que nos vuelve así no es otra cosa, sino esa manera nuestra de idolatrar nuestro yo. Entonces, ¿quién es Jesucristo desde este punto de vista? Jesucristo es aquel que con el Salmo 40 o 41, según otra numeración de la Biblia, dijo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me has preparado un cuerpo. Salmo 40 se cita en la carta a los Hebreos. Me has preparado un cuerpo, no has querido ofrendas ni sacrificios, por eso te digo, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ahí se corrobora lo que venimos diciendo. Es el sacrificio del yo, es el sacrificio de la propia voluntad, es el sacrificio de la propia conveniencia. Esa fue la vida de Cristo y esa fue la pasión de Cristo. Desde ese ángulo, entonces empezamos a entender cómo podemos sacar el máximo provecho de nuestros sufrimientos, que tal vez es la pregunta práctica a la que tenemos que llegar. Cuando llega el sufrimiento, nos puede tomar, como decimos popularmente, en nuestra base o nos puede tomar fuera de base. Y esta explicación nos va a aclarar muchas cosas. ¿Qué significa que a uno el sufrimiento lo agarre en su cuartel, en su base? Es cuando uno tiene la voluntad inmolada. El que tiene la voluntad inmolada, que ese es Cristo, que esa es María Santísima, que ese es San José, que esos han llegado a ser todos los santos. El que tiene la voluntad inmolada, ¿la tiene inmolada a quién? A la voluntad del Padre. Entonces puede repetir esa frase tan famosa de Santo Tomás Moro, que hoy se suena mucho en redes, o se ha difundido bastante en redes. Nada me va a suceder que no sea la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, es lo mejor que me podía suceder. Eso es precioso. Entonces, si el sufrimiento me agarra en mi base, en mi cuartel, o como llamaría Catalina, en mi celda interior, eso es lo que Catalina llama su celda interior. Si el sufrimiento me agarra en mi celda interior, es decir, con la voluntad crucificada, con la voluntad unida a la voluntad del Padre, ya ahí el sufrimiento no me gana la primera batalla, porque la primera batalla del sufrimiento como enemigo es la perplejidad. Observemos en ese texto que precisamente se leyó el domingo pasado, cómo hay gente que se acerca donde Cristo y entonces le dice a Cristo, oye, ¿viste lo que pasó?
¿Viste lo que pasó? Pilato mezcló la sangre de los que estaban ofreciendo sacrificios con la sangre de los sacrificios. ¿Te das cuenta? ¿Viste lo que pasó? Es el aspaviento, es el escándalo. Seguramente recordamos ese pasaje. Está en el Evangelio según San Lucas. Y en ese pasaje nos encontramos con que Cristo responde con una gran serenidad. El que está en su cuartel, el que está en su baluarte, el que está en la celda interior, el que está en su base, no se remueve porque llegue el momento del sufrimiento. Si el sufrimiento me pilla en mi base, acuérdese que mi base es mi voluntad unida a la del Padre, mi base es mi vida como ofrenda. Si ahí me pilla el sufrimiento no me derriba, no me derriba. Ahí se cumple lo que dijo Cristo. Vinieron los vientos, azotaron los ríos y no derribaron la casa. Estoy en mi base, estoy firme. Ahora, ¿cómo hago para llegar a esta base? Ese es el tema. El problema es, ¿qué hacemos, que es el caso de la mayor parte de nosotros, cuando no estamos en nuestra base? Es decir, porque aquí pusieron comentarios, ¿no? ¿Qué pasa si fui abusada desde chica? ¿Qué pasa si padecí por lo que sea, circunstancias que son heridas que recibimos por la vida, las heridas, ¿no? Son más heridas que todos tenemos. Sí. Yo no estoy en mi base porque estoy deshecho, estoy roto, estoy dolido. ¿Cómo hago para estar ahí y poder decir, Señor, esto que yo padecí? Sí. Sí, ese es el sufrimiento que nos pilla, como dicen los españoles, que nos pilla fuera de base, que nos pilla fuera de nuestra base. ¿Qué hacer en ese momento? La verdad es que el yo humano, cuando sufre así, fuera de base, por sí mismo no lo logra. No lo logra. Se hunde en amargura o en cinismo o en desesperación. El yo humano por sí solo no lo va a lograr. Entonces yo voy a transformar esa pregunta como pregunta para nosotros. ¿Qué podemos hacer con las personas que están sufriendo? Porque la persona por sí misma difícilmente puede salir de ahí. Y si sale de ahí, va a salir gracias a palabras que ha recibido o ayudas que ha recibido. ¿Cuáles son las ayudas que le sirven a una persona? Como decía el Papa Benedicto y como nos muestra el profeta Ezequiel, lo primero que se necesita en el sufrimiento es presencia. No se necesitan explicaciones, no se necesitan razones. Lo primero que se necesita es presencia, es compañía. Nos dice sabiamente el profeta Ezequiel que fue llevado como en espíritu, fue llevado donde los deportados que estaban a orillas del río Quebar. Y estas palabras de Ezequiel penetran profundamente mi corazón. Vi tanto dolor en ellos que durante 7 días no pronuncié una sola palabra. El profeta, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo presencia. Lo primero que necesita la persona que está sufriendo, sobre todo cuando ese sufrimiento le pilló fuera de base, que es el caso de la mayor parte de los abusados, la mayor parte de las personas maltratadas, los que sufren injusticia, lo primero que necesita es presencia. Presencia que se expresa de modos muy bellos, muy bellos. Presencia que es abrazo, presencia que es escucha, presencia que es llorar. Llorar, digámoslo abiertamente, llorar. San Pablo nos dice, capítulo 12 de la carta a los Romanos, hay que llorar con los que lloran. Lo primero es la presencia, la presencia. Dentro de esa presencia está la escucha y dentro de la escucha seguramente está el desahogo. Hay casos más graves que otros. ¿Qué debe hacer uno frente a una persona que se desahoga de un modo histérico, de un modo desbordado, como la erupción de un volcán? Uno tiene que entender el momento que está viviendo la persona. Uno tiene que saber que las explicaciones, las razones o las teorías no van a aliviar a esa persona. Lo único que uno tiene que hacer es presencia y tratar de evitar que la persona hable en contra de Dios o hable en contra de sí misma.
Por ejemplo, si la persona dice me voy a matar, hay que tratar de con nuestra presencia y alguna palabra de consuelo impedir que semejante cosa suceda. Si la persona empieza a blasfemar, que esos casos me han pasado a mí también, con suavidad hay que tratar de decirle, mira, eso no te ayuda, por ahí no es, pero siempre desde la presencia, el cariño, la comprensión. Entonces, presencia, facilitar el desahogo. Tercera sugerencia para ayudar a superar esos dolores brutales. Hay que pensar, puesto que Cristo nos muestra la misericordia, hay que pensar cuáles son los bienes concretos que la persona puede recibir en ese momento. O sea, hay que hacer presencia de bondad, pero presencia con bienes concretos. Hay una historia que leí hace muchos años de una señora que estaba en su casa con sus hijos, era un día normal y de repente llega la noticia terrible de que el esposo, es lo peor que se puede imaginar, el esposo acaba de fallecer en un accidente. Es decir, el mundo se le despedaza en un instante, se le despedaza. Una vecina de ella, que se entera de esta noticia, se acerca allá y hace lo que estamos diciendo aquí. Presencia, abrazo, escucha. Cuando ya la mujer esta que terriblemente ha perdido a su esposo está un poquito más calmada, entonces fíjate lo que hace la vecina. Como hay que ir al lugar donde está el esposo, yo te voy a ayudar a escoger la ropa que te tienes que poner, porque esta estaba con ropa de casa. Entonces la vecina va al armario y le ayuda a escoger la ropa. Si tú piensas la magnitud del dolor que tenía esa mujer a punto de enloquecerse, y tú piensas lo que es ayudar a escoger ropa, es nada. Pero sabes una cosa, una pequeña acción concreta. Jesús dice, incluso un vaso de agua fresca, una pequeña acción concreta de bondad en esos momentos ayuda. Entonces nosotros hemos de pensar que la estrategia siempre es la misma. Presencia, escucha y ayuda concreta. Presencia, escucha y ayuda concreta. Y tal vez la ayuda concreta es simplemente voy a ayudarte a escoger la ropa. Es la cosa más elemental. Pero en ese momento en que esa mujer sentía que la cabeza se le partía de dolor y de no entender, que alguien le dijera, te voy a ayudar a escoger tu ropa, significó mucho, significó demasiado. A partir de esa bondad, que hay que prolongarla el tiempo que sea necesario, a partir de esos ejercicios de bondad, más tarde se puede dar otro paso. ¿Y cuál es ese otro paso? Ese otro paso es, dado que ha sucedido lo que ha sucedido, ¿cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos incluso aprovechar esto? Y eso es maravilloso. En mi país tienen una gran obra los sacerdotes capuchinos, los terciarios capuchinos. Tienen una gran obra aquí. Y muchos de ellos trabajan con personas que han arruinado, despedazado su propia vida por la drogadicción. Y hay un paso en el proceso de recuperación de los drogadictos, hay un paso precioso que yo creo que todos lo podemos aprovechar de alguna manera. ¿A qué me refiero? Ese paso es que la persona que, digamos, ya dejó de consumir su droga, ya está un poco más saludable, le entra con mucha frecuencia una especie de depresión al darse cuenta de todo el tiempo que ha perdido, cómo ha arruinado su cuerpo, cómo ha lastimado su familia. Ese es el momento de esta otra intervención. ¿Qué tal si tú pones tu experiencia al servicio de? Esto vale para la mujer que ha llegado al extremo de abortar. Esto vale para el drogadicto que está saliendo. Esto vale para la que salió de la esclavitud como Santa Vaquita. Esto vale para tantas personas. Es decir, vamos a capitalizar tu sufrimiento. Vamos a poner a trabajar lo que tú has vivido en favor de otros. Hay una frase que dice que Dios convierte tu herida en una misión. Bellísimo. Ahora bien, lo único que yo pido, y aquí termino esa parte de mi respuesta,
Lo único que yo pido es una cosa. Sigamos este orden. Presencia, escucha, actos de bondad y luego tratar de sacar una lección para orientar el futuro. Pero por favor en ese orden, por favor en ese orden. Porque lo peor... Llegamos al revés y hacemos un daño mayor. Totalmente. Encontrarse una persona que está sufriendo, y voy a decir algo que de puro absurdo yo creo que casi da rabia. Volvamos a la historia de esta pobre mujer que perdió así a su esposo. De hecho, es ella la que escribe ese artículo. Veamos el caso de esta mujer que perdió a su esposo. ¿Qué tal que llega la vecina y le dice, mira, yo pienso que desde tu experiencia de viudez vas a poder hacer mucho bien? Y esta acaba de perder al esposo, no es el momento. Entonces hay que entender que todo sufrimiento va a pasar más o menos por las mismas etapas de todo duelo. No vamos a repetir aquí las famosas etapas del duelo. Entonces, todo sufrimiento va a pasar por ahí. Es decir, va a haber rechazo, va a haber indignación, va a haber resignación, va a haber negociación y va a haber finalmente integración. Las etapas típicas del duelo las va a pasar toda persona que sufre. Entonces nosotros debemos saber que ese es nuestro estilo de acompañar el sufrimiento de otros. Y al mismo tiempo, hasta cierto punto, si uno ya tiene una cierta formación humana y uno tiene una fe, que es lo más poderoso que existe, uno puede ayudarse a sí mismo con esto. Uno de los dolores más grandes yo lo tuve hace algo más de un año cuando murió mi papá, que murió de COVID. Un dolor pues muy grande. Además de que en mi familia se ha muerto mucha gente. O sea, yo no me quiero quejar con Dios, pero es que se han muerto muchos. Lo de COVID es el caso de mi papá, otros se han muerto de otras cosas. Ya mi mamá también murió, en fin. Entonces, bueno, todas estas pérdidas y sufrimientos. En mi caso, el sufrimiento de la pérdida de mi papá es un dolor terrible por muchas razones que no viene al caso ahora. Pero claro, el tener algo de experiencia, vamos a decir que hasta cierto punto me ayudó. Yo necesité ayuda. A mí tuvo que verme un médico, porque el grado de dolor que yo estaba padeciendo afectó de tal manera mi salud que yo tuve que ser medicado porque era un dolor terrible. Y todos conocemos dolores semejantes. Pero lo maravilloso es que entre la ayuda externa, el don de la fe y el poner un poco de su parte, fíjate cómo ya puedo mencionar la muerte de mi padre con más serenidad. Que por supuesto aquí hay un dolor, que aquí hay una herida, pero lo puedo mencionar con más serenidad. Entonces, el mensaje que yo creo que podemos dar es que el sufrimiento no tiene la última palabra. Y que uniéndonos al camino de Cristo, que siempre es inmolar el ego, romper el yo, buscar la voluntad del Padre, aunque el sufrimiento nos pille fuera de base, es posible superar esos momentos y es posible llegar a cosas absolutamente maravillosas. Termino con otro ejemplo de otro santo. Ya que mencionábamos esclavos, no se nos olvide que San Patricio, el gran apóstol y patrono de Irlanda, pasó por el sufrimiento, incluyendo el sufrimiento de la esclavitud. Y ese sufrimiento tan espantoso se convirtió en tal sabiduría y tal manantial de caridad que el ejemplo de evangelización de Patricio, San Patricio en Irlanda, casi no tiene paralelo en la historia de la Iglesia. Es impresionante cómo la conversión al cristianismo de gran número de lo que hoy es Irlanda, la conversión al cristianismo se dio en circunstancias que casi no se han repetido en ningún otro país. Una parte de la explicación está en que el que hizo esa evangelización era un hombre que conocía desde el fondo el sufrimiento. O sea que el sufrimiento puede ser fecundo. La vida termina siendo fecundo el sufrimiento a la persona que entra en la sabiduría, ¿no? Así es, así es. Ahora, ¿cómo hacer para no rebelarse contra Dios?
que siento que puede ser una tentación incluso del maligno, ¿no? En medio a circunstancias, porque la vida sucede, el mal sucede. Siento que Él se aprovecha un poco para voltearnos en contra de Dios, ¿no? Sí, Y uno sí. puede tal vez caer en la trampa de escuchar la voz. Tú estás solo, estás abandonado, ¿no? Escuchamos en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, ¿no? En cierto sentido, ¿no? ¿Cómo no hacer caso a esta voz y no creer que Dios no está? Porque puede ser hasta un poco no se puede poner a Dios en el banquito, en el banquillo de los, ¿no? del culpable, y Sí. eso es muy doloroso. Así, ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué no estabas? ¿Por qué me dejaste solo? Yo que siempre recé, yo que siempre estuve. Entra un sentimiento de injusticia. ¿Cómo no caer en esta trampa? Bueno, como en todo lo que tiene que ver con el espíritu de las tinieblas, y pronuncio estas palabras mientras pido al Señor que nos libere de cualquier influencia dañina, la mejor defensa empieza por la prevención. Es decir, por saber que ese tipo de ataque vendrá. De alguna manera, cuando Jesús nos enseña a decir, libéranos del maligno, líbranos del malo, que es la manera como termina el Padre Nuestro, el hecho de que Cristo quiere que todos los días digamos, líbranos del malo, el hecho de que el apóstol Pedro nos diga que el demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar, el hecho de que Cristo nos enseñe, el espíritu es diligente pero la carne es débil, velad y orad, eso nos está dando el elemento fundamental. El ataque vendrá. El ataque vendrá. Y esa es al mismo tiempo nuestra primera línea de defensa. El ataque vendrá. Por favor, siguiendo la enseñanza de tantos santos, yo pido, nadie se considere demasiado fuerte. San Pablo nos advierte en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, me parece que esa es la cita, el que esté en pie, mire, no caiga. Nadie presuma de sus fuerzas, nadie. Y eso vale muy especialmente cuando nosotros nos referimos al espíritu de las tinieblas, porque como han enseñado tantos santos, el demonio perdió el don de la caridad, pero no perdió el talento de la inteligencia. Y la astucia del demonio es astucia nivel ángel, es astucia angélica, que supera por infinitos grados de magnitud la inteligencia humana. Por eso también el Papa Francisco nos está advirtiendo tantas veces, con el demonio no se discute, con el demonio no se conversa, con la tentación no se habla. Es por eso. Porque ponerse a hablar con la tentación, ponerse a hablar con el tentador, tiene siempre el peligro de que su inteligencia nos venza. Entonces es muy importante saber que ese ataque vendrá. Y esa es la primera línea de defensa. Si llega ese pensamiento, hay varias cosas que nos ayudan. Nos ayuda recordar momentos pasados. Y aquí quiero contar otro pedacito de mi familia. Mi papá era funcionario público. Él trabajaba en una dependencia del gobierno colombiano que se llama la Contraloría General de la República, que vigila el manejo de los dineros del Estado. Un trabajo que poca gente quiere, obviamente. Mi papá proveía el único ingreso que había en mi casa. Todos dependíamos del sueldo de mi papá, que no era muy alto, porque él era un funcionario de mediano nivel. Un día, y esto lo he contado varias veces, mi padre llama a mi mamá con la peor noticia financiera, económica que se podía dar. Acaban de despedirme. Además, de una manera miserable, despidieron a mi papá por razones políticas. Es decir, se necesitaba el puesto de mi papá para pagar una cuota de favor político. Y un hogar, que era el hogar de papá, mamá y nosotros 4,
ese hogar quedaba a la deriva. Eso le dice mi papá a mi madre. La respuesta de mi madre, que guardamos como un tesoro en mi hogar, fue la siguiente. Haciendo lo de la presencia, le dice, ven. Lo primero que le dice es, ven a casa. Ven que aquí está un abrazo para ti. Ven que aquí está el mismo amor de siempre para ti. Ven. Y después le dice, en noches más oscuras nos ha agarrado. En noches más oscuras, ¿cómo es? En lugares más oscuros nos ha agarrado la noche. Es decir, mi mamá, que fue una mujer de fe, recordaba otras experiencias. Entonces, nuestra segunda línea, la primera línea de defensa es saber que estos ataques vendrán. La segunda línea de defensa es la memoria. Acuérdate de Jesucristo que vive resucitado entre los muertos, le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate, la memoria. Acuérdate. Pregunta a tus ancianos, dice un salmo, pregunta a tus ancianos y te lo dirán. Vuelve al pasado. Recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. El venerable Luis de Granada decía, Dios que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí. La memoria de lo que Dios ya ha hecho por mí. Esa es una línea de defensa. Otra línea de defensa. El ejemplo de los santos es absolutamente precioso. Lo que vivieron, lo que padecieron, eso nos ayuda muchísimo. Cuarta línea de defensa, las estoy diciendo en el orden en que me acuerdo. La oración. ¿Y cómo he aprendido yo de eso? La primera oración, por ejemplo, de mi madre, cuando no sabíamos de qué íbamos a comer, la primera oración de mi madre fue, vamos a recitar el credo. A ver, creo en Dios Padre Todopoderoso. La oración. La oración. Tratar uno de luchar solamente con su psicología, solamente con sus argumentos, solamente con sus palabras, es quedarse corto. La oración. Entonces oramos. Otra línea de defensa. Muchos de nosotros tenemos pequeñas o grandes redes de apoyo en la propia familia, los que pertenecemos a una comunidad, bueno, hermanos de comunidad, hay amigos buenos, fuera o dentro de la comunidad hay amigos buenos. Entonces, que no nos dé vergüenza tomar un teléfono y decirle a un buen amigo o una buena amiga, quiero que sepas que estoy muy mal, por favor ayúdame, por favor haz una oración por mí. Es muy importante eso. Y algo que nos está recordando aquí Cristian en el chat y que decía la Madre Teresa, la caridad, el amor. Hay una frase que es así tan fuerte como muchas de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Si estás solo, busca a alguien que esté solo como tú y lo acompañas. Es decir, tiene mucha sabiduría eso. No te encierres en tu dolor. Hay otros que están sufriendo también. Entonces hay varias líneas de defensa y no pretendo que las hemos dicho todas. Pero si uno tiene la sabiduría de reconocer que el ataque vendrá, si uno hace memoria, recuerda el ejemplo de los santos, mira cómo servir a otros, si uno va aplicando estas líneas, es más difícil que el enemigo lo ataque. Pero sí vendrá el ataque, claro que sí. Sin embargo, logrará muy poco en uno. La última de esas líneas de defensa tiene que ver con lo que decíamos antes del dolor. Cuando la persona descubre el para qué, el gran para qué. Cuando la persona, como José, recordamos a José, el hijo de Jacob. Acuérdate el discurso que lo conmueve uno hasta las lágrimas, el discurso de José cuando abraza a sus hermanos y les dice, para bien me envió Dios a esta tierra. Dice que lo envió Dios. ¿Y quiénes lo habían enviado? Los hermanos envidiosos que antes querían matarlo. Pero detrás de las causas segundas, como diría Santo Tomás de Aquino, José veía la causa primera. Más allá de la envidia de mis hermanos, más allá de la crueldad de meterme en un pozo, más allá de la humillación de haberme vendido, más allá de lo que dijo la mujer de Putifar,
cuando me calumnió con que yo me iba a acostar con ella, más allá de todo eso, más allá de eso, era Dios el que me tenía aquí. Y ese es un momento glorioso. Y ese es el momento en el que el demonio, ladrando con ira, se aparta y siente: esta batalla la perdí. Por algo nos dice el apóstol Santiago: resistid al demonio y huirá de vosotros. Y ahora soy yo el que no resiste la tentación de dar la mejor explicación que le tengo a ese versículo, que por ahí la he encontrado. ¿Por qué el demonio, siendo criatura tan poderosa, se aparta de una criatura tan frágil como es el ser humano? ¿Por qué se retira? La razón es maravillosa. Porque cuando el demonio ataca y no logra, porque nosotros utilizamos estas líneas de defensa, la oración, la caridad, todas las otras, cuando ataca y no logra, el dolor que percibe la soberbia, que es lo que reina en el corazón de Satanás, el dolor que recibe el demonio es terrible. Entonces, para desquitarse, vuelve a atacar. Pero si en una segunda ocasión es rechazado, entonces intenta, pero ya no va a intentar muchas más veces. Entonces, ¿por qué se retira el demonio? Por exceso de dolor, porque le duele demasiado a su soberbia que sus estrategias no logren resultado en criaturas tan imperfectas como somos nosotros. Interesante. Por eso, el solo nombre de María espanta, el solo nombre de María espanta al demonio. Porque María, siendo quien era, con el camino de la humildad y de la viva unión con Dios, ya ves qué maravillas, qué maravillas. Entonces, como el demonio perdió todas sus batallas, todas sus guerras contra la Virgen, el solo nombre de María le recuerda sus peores derrotas y por eso huye. Si eso le sucede a la Santa Virgen, sucederá también en nosotros, que queremos seguir las huellas de ella, sobre todo por la adhesión a Dios nuestro Señor. Qué cosas. Tenés la última, ahora sí, la salidera. Una palabra para aquellos que viven el sufrimiento de la depresión, en la oscuridad de la depresión. Verónica, no ha brillado en mí mucha virtud, lo digo con sinceridad, pero hay algo que yo he ido aprendiendo, y es que hay que tratar de ser muy humildes en muchas cosas. Y por eso yo quiero decir que en muchos casos lo más sensato que podemos proponerle a la persona que sufre depresión es buscar ayuda profesional. No es que no vaya a dar yo aquí un consejo, lo voy a dar, pero es muy importante que todos sepamos que hay muchos casos en los que se requiere ayuda profesional y que las circunstancias, por ejemplo, por las que ha pasado el mundo, circunstancias de pandemia o esta circunstancia ahora de guerra, Dios mío, eso lleva a destrucción tan profunda del ser humano que la ansiedad, la agresión, el resentimiento, la depresión, tristemente florecen como si llegara lluvia sobre esas semillas. Entonces yo quiero hacer esa advertencia. Por favor, la persona que vea que necesita ayuda profesional, sepa que la iglesia apoya esa iniciativa. Ahora hay que buscar un buen profesional y un profesional que no nos acabe la fe, por supuesto. Pero muchas veces lo necesitamos. Tratándose de un caso que no es exactamente de esto, de ayuda profesional, para la persona que está sufriendo, una recomendación que siempre ayuda, esa se la aprendí a un psicólogo norteamericano creyente, como con este sentido práctico, ¿no?, que tienen los norteamericanos. Decía él: me vas a hacer una tarea vas a hacer. Y la tarea era: vas a escribir cuántas veces dijiste la palabra gracias durante este día. Entonces vas a escribir cuántas veces dijiste gracias el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y otra vez. La mayor parte de las personas se dan cuenta
que la falta de gratitud es el terreno más propicio para la tristeza. Sí, es cierto. Entonces, cultiva la gratitud, gratitud a las personas. Pasamos por encima de las personas, a duras penas las saludamos, que pocas veces agradecemos. La gratitud a Dios, la gratitud a los que tienes cerca y a los que tienes lejos. Segundo, nada ayuda tanto, salvo casos, ya dije, de situaciones que requieren ayuda profesional y que incluso pueden requerir medicación. Nada ayuda tanto a la persona que está en esta circunstancia como ver que puede llevar amor a otros, alegría a otros, bendición a otros. Yo debo decir esto. Hace poco cumplí 30 años de vida sacerdotal por bondad de Dios. Yo debo decir que en 30 años de sacerdocio no he conocido ni una sola persona, ni hombre ni mujer, que tenga en su vida integrado el servicio y que carezca de alegría o que abunde en tristeza. A todos nos llegan tristezas, a todos. Pero yo no he conocido una persona que tenga integrado el servicio en su vida. Fíjate la expresión que utilizo. Tener el servicio integrado significa que no es algo accidental, ocasional, sino que es parte de tu vida servir. Y servir significa producir un bien, generar un bien, traer salud, alegría, evangelización, bondad, algo bueno, real a otras personas. Eso, pues lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Dice eso exactamente. Dice que hay una tristeza que nos va envolviendo y que esa tristeza hay que romperla con la alegría del servicio y con la alegría del amor. Entonces, mis 3 recomendaciones serían: más decir la palabra gracias, más integrar el servicio en nuestra vida y, por supuesto, un poco más de oración con base bíblica, No la oración donde te sientas tú solamente a pensar, porque el que se sienta a pensar, pensar y pensar, a veces ni siquiera está hablando con Dios, está hablando con su propio yo. Oración de base bíblica. Oración de base bíblica, gratitud y servicio. Y eso ayuda muchísimo. Y bueno, tal vez otras palabras de las que hemos comentado aquí le puedan servir a esa persona. Ay, Fray Nelson, qué riqueza. Gracias, un tesoro todo lo que... Gracias a ti por hablar Lo que has así. dicho el día de hoy, de verdad que muchísimas gracias. Ayudó, creo que todas las preguntas, que han sido muchas, quedan seguramente contestadas en todo este marco que nos ha dado en el día de hoy. Así que le agradezco muchísimo por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Que nos pudiera dar una bendición para concluir este encuentro. Con todo el amor. Acá, ¿no? A todas las personas que están también cargando en su corazón este sufrimiento, este dolor, como que usted pueda hacer una intercesión por todas estas personas. Con todo el cariño, y una vez más reitero mi gratitud a ti por abrir este espacio, por la alegría que tú has traído a tantas personas que te conocemos, que te apreciamos, y por lo que significa el don de la amistad en tu vida, porque nos haces mucho bien. Vamos entonces a dar esta bendición, Señor Jesús. Hoy nuestro pensamiento se dirige a quienes están padeciendo en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su familia, en sus afectos, en su corazón. Jesús, que dijiste más de una vez, se me conmueven las entrañas. Jesús de las entrañas compasivas, derrama tu bondad y tu luz sobre quienes están en este momento conectados y quienes puedan recibir después estas palabras. Y utiliza mi mano por tu bondad, mano que tú ungiste sin mérito mío. Utiliza mi mano para bendecir a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.